el saber por qué somos como somos. Eso solamente podemos conseguirlo conociendo bien nuestra historia. Paraguay es el único país que no sabe quién es el autor de la música de su propio himno. La lengua guaraní pervive y sobrevive porque el Paraguay nunca dejó de ser guaraní. Porque finalmente este es un territorio que ya era Paraguay antes de llegar los españoles. Yo cuando hablo guaraní me siento otra persona. Porque mientras la gente hablara guaraní iba a haber algo en común, iba a haber una identidad muy fuerte. Yo no creo que haya ningún país que pueda declararse absolutamente soberano hoy en día. Sí, somos un país soberano, estamos aceptados como tales en el concierto del mundo. Bueno, creo que la soberanía es una lucha diaria. Creo que nuestra fortaleza fundamental es nuestro aguante. Las debilidades en particular yo creo que es la ausencia de una élite dirigente. Es un país donde sigue vigente la cultura de la persona analfabeta. Que Paraguay sufre un fenómeno a lo largo de su historia, que es el cercenamiento de su clase dirigente pensante. El problema del Paraguay es que históricamente ha sido un país lejano, pequeño, pobre, asolado por sus vecinos. Hoy día el paraguayo no se deja avasallar con tanta facilidad. Los paraguayos conquistamos en 1811 la potestad de decidir nuestro presente y nuestro futuro. Nuestra historia está signada por sangre, fuego y voluntad. Hemos convivido con desgracias y alegrías, y hemos sabido rebatir con paciencia los malos vientos que se empecinaron en azotarnos. Fatalistas en algunos casos, lúcidos en otros. Los paraguayos jamás hemos abdicado de nuestra vocación de ser libres. No nos fue fácil, desde tiempos inmemoriales, conservar como nación la facultad de regirnos por nosotros mismos. Yo pienso que la soberanía paraguaya estuvo en peligro en esos primeros años de la independencia nacional, por la evidente intención de Buenos Aires de reunirnos en la Confederación del Plata. La soberanía del Paraguay estuvo en peligro, sobre todo durante la contienda de la Triple Alianza, ¿no? Paraguay quedó como una necrópolis de alguna manera porque fue una guerra de exterminio. Paraguay como sociedad tuvo un proceso largo, tuvo el proceso inicial de los encomenderos, ¿verdad? En la época de la colonia, la conquista de la colonia, y luego el proceso de la cultura criolla en América Latina, y esto fue muy parecido a lo que ocurría en el resto de la América española de la época, y finalmente la era independiente, y luego la destrucción de lo que fue el Paraguay en el siglo XIX, con la guerra de la Triple Alianza. Luchando contra los indios del Chaco, contra las pretensiones portuguesas en el Brasil, en cada tratado se querían apoderar de más, empezaron con Tordesillas, siguieron con San Ildefonso, los argentinos que querían tragarlo por todos lados. Los uruguayos fueron nuestro único amigo desde siempre, la banda oriental. Y nuestra independencia
es una fantasía. Yo soy paraguayo, nací aquí, he recibido sin duda alguna, como la gran mayoría, influencias de afuera, pero creo que sé conservar mi independencia. Tenemos soberanía política formal, el mundo nos reconoce como país independiente, nadie lo discute. Otra cosa es juzgar cuánta capacidad de autodeterminación somos capaces de sostener en los foros internacionales donde de alguna manera se juegan los intereses de cada país. Por ejemplo, nuestra posición frente a Brasil por el caso de Itaipú. Hay que demostrar que uno es un país soberano en los foros internacionales y no solamente en las declaraciones que son puestas en los papeles. Tengamos conciencia los paraguayos de que podemos tener soberanía, podemos tener una verticalidad en nuestro gobierno, pero podemos ser cada día más dependientes. La expresión completamente soberano no creo que se aplique al Paraguay ni a muchos países. Tampoco creo que hubiera sido completamente soberano en otros tiempos. Si lo fue, ¿acaso lo fue durante, creo yo, durante el gobierno de Francia y un poco hasta cierto punto en la época del gobierno de Carlos Antonio López, ¿no? Hoy día hay distintas especies de soberanía. Soberanía política, ideológica, económica, cultural, ¿verdad? Sigo siendo paraguayo a pesar de todos los vientos que soplen de afuera. Ni la pobreza, ni las guerras, internacionales o intestinas, ni los malos gobiernos, ni el aislamiento pudieron con nuestra inspiración soberana, con la decisión de sobreponernos siempre y volver a buscar la luz. Hoy somos más de 6 millones de habitantes en esta república de características peculiares, de vida siempre joven, de esperanzas siempre enhiestas. Un país donde es difícil hablar de sexo débil, pues las mujeres pusieron tanto cerebro y músculo como los hombres a la hora de hacer y rehacer la patria. Paraguaya Serafina Dávalos, una gran revolucionaria, por así decirlo, ¿verdad? Juana de Lara, como la mujer en la independencia, porque siempre la mujer queda fuera de todos los procesos cuando se cuenta la historia. Serafina Dávalos es una mujer que se levanta con todas sus fuerzas. Doña Coca Lara Castro es otra mujer. Y recibí el premio, pero qué curioso, tendría que estar alegre, feliz. Recibí el premio como algo que no me pertenecía. Porque yo había hecho, y lo hice con gusto todo lo que hice. Hice con amor, yo otra cosa no podría haber hecho. Y pensé en tanta gente anónimas que tanto me ayudaron, que yo sin ellas no podía haber hecho nada. Compañeros que sufrieron, compañeros torturados, compañeros muertos. Entonces, mi premio me sirvió para pensar en todos esos dolores. Así que no fue esa alegría tan grande, fue una emoción muy grande, sí, que me hizo recordar a todos los que sufrieron y que son tan olvidados. Cuánta guitarra quisiera nombrar también a una gran desconocida, quien fue Enriqueta González, una de las primeras mujeres guitarristas en grabar un disco, lo hizo en Buenos Aires. Fue una pionera también en ese aspecto. Quiero recordar como cabeza visible de las maestras paraguayas tan valiosas a Felicidad González. Somos un país peculiar, el único en Latinoamérica que mantiene viva su lengua ancestral en todos los estratos sociales como idioma oficial y como un factor más que nos une. Somos un país peculiar
con un sentido del humor que actúa como blindaje ante la adversidad. Somos un país peculiar que ama su historia, aún sin conocerla a fondo, donde héroes y villanos son tales según el bagaje político del opinante. Los paraguayos fuimos siempre muy amigos de los mitos. Y hay toda una conciencia mítica sobre nuestros ídolos y nuestros próceres. Nos emocionan las tradiciones y los cantos. Somos más intuitivos que reflexivos. Claro que tenemos defectos. Muchas veces nos adherimos a dogmas y tememos a lo nuevo. No somos muy constantes, ni metódicos, ni muy puntuales, que digamos. Somos un país donde más del 60% de la población vive en áreas urbanas, en un proceso de migración hacia las ciudades que se dio desde los años 70, pero con un predominio del pensamiento rural. Que yo sepa, no hay una política que atienda a este proceso, en el sentido de que todavía el imaginario dominante en nuestro país sigue siendo el de un país campesino. Entonces sentiremos mucho más hablar y reclamar reforma agraria y nunca reforma urbana. Pero no desdeñemos nuestras virtudes. Somos solidarios, hospitalarios, gente de sonrisa fácil. Nos conmueven las desdichas ajenas. Cuando se necesita coraje, allá vamos. Somos creativos y laboriosos cuando la vida así nos exige. Como virtudes, creo que la alegría, el gusto por el arte, la hospitalidad, la ausencia de xenofobia, ¿no? El cultivo de la amistad. Son características hermosas que tenemos los paraguayos. El talento paraguayo es innato y que solo necesita pulir para que ese diamante quede realmente en un brillante. El paraguayo es un hombre esencialmente de ingenio, de soluciones rápidas a cualquier tipo de situaciones, de encontrar la solución, de solucionar una máquina compleja con un alambre o mover estructuras con mínimo esfuerzo. El humor en el paraguayo es un valor agregado, porque de alguna manera se superan los problemas también con una mirada más bien humorística, más que de tragedia, ¿no? En 200 años de existencia soberana como país, los paraguayos tenemos tantas cosas que contarnos a nosotros mismos. Es como redescubrirnos, instalarnos en el tiempo para vernos, otear en el espejo del espacio, sintiendo lo que somos, observar el futuro a partir de nuestro pasado. Hoy ya no hace falta que muramos para preservar la soberanía. Al contrario, venciendo antiguos fatalismos, los paraguayos podemos gritar independencia y vida.
Somos un país joven, pero al mismo tiempo una nación antigua, milenaria. La nación llamada guaraní tiene un origen que se pierde en el tiempo. La palabra nación para los guaraní se mantuvo hasta el tiempo de Azara. Azara todavía habla de la nación guaraní. Bueno, esa nación guaraní, ¿cuándo se ha formado? Unos dicen 2000 años atrás, unos ponen 2500. Los guaraníes se formaron a partir de grupos mucho más antiguos, a los cuales se los conoce como el tronco tupí. Ese tronco tupí, ¿dónde se habrá originado? Algunos dicen que en el río Mamoré, al norte de Bolivia, en la frontera con Brasil. Bueno, a partir de ahí, por cosas que están mal conocidas todavía, parece que hubo una expansión de grupos que fueron bajando por el Amazonas y pasaron por todo el Amazonas. Según el padre Meliá, hay otro grupo que en vez de ir por el Amazonas, se vino al Pantanal y fue bajando por el río Paraguay. Y se van quedando por las costas del río Paraguay, pero por la costa oriental, porque es donde el cultivo de la mandioca y del maíz se da mejor. En el Chaco prácticamente es imposible. La llegada de los españoles, sobre todo la fundación de Asunción, el 15 de agosto de 1537, se da como el inicio de un mestizaje producto de la unión del español y la nativa de estas tierras. Pero, ¿es el Paraguay un país mestizo? En Paraguay, durante el tiempo colonial, sobre todo hasta el siglo XVIII, solo había 3 ciudades de españoles. Y ni siquiera eran españoles todos ellos, que era Asunción, Villarrica y Curuguatú. Otros pueblos como Altos, Tobatí, Itá, Areguá, Yaguarón, Upané, Guarambaré eran pueblos de indios donde los españoles no entraban. Y por lo tanto la población del Paraguay no era mestiza. Eso del mestizaje es un cuento del siglo XX. Nosotros somos mestizos, con componentes muy fuertes de negros a veces y de indios en la mayoría de las veces. Muchos de los paraguayos son guaraníes. Son guaraníes, casi sin mezcla. Lo que pasa es que en el proceso histórico, y esto ya viene de muy antiguo, cada habitante del Paraguay que no estaba en las misiones jesuíticas o franciscanas aspiraba a pasar como español. Entonces, en los censos, cuando se decía, ¿y vos qué sos? Decía, yo soy español. López es descendiente de indígenas, Mariscal Estigarribia es descendiente de indígenas y probablemente arriba del 90 o 95% de paraguayos somos descendientes de indígenas. Entre 1606 y 1767,
Los guaraníes habían vivido la gran experiencia de las misiones jesuíticas. Estas misiones se organizaron en plena selva, no solo como focos evangelizadores, sino como unidades productivas y de instrucción para los indígenas. Un hecho fundamental fue que los jesuitas no solo respetaron el idioma nativo, sino que lo aprendieron ellos mismos y lo difundieron dándole una grafía basada en el alfabeto latino con las obras de Antonio Ruiz de Montoya. Los jesuitas hacen, a pesar de todos los pesares, de que se valore la cultura, se conserven los nombres de los sitios, de las personas, se conserve el idioma, se use el idioma, a tal punto que cuando los cabildos de los pueblos indígenas hacían un petitorio al rey, lo hacían en guaraní. El territorio guaraní con los jesuitas empezaba en el Tibicuarí y terminaba casi hasta Porto Alegre. Y bajaba del actual estado de Paraná hasta casi Montevideo. La gran herencia de los pueblos originarios del Paraguay es el idioma guaraní, lengua ancestral que trascendió la conquista, la colonización, el genocidio de la Triple Alianza y hasta las prohibiciones contra su uso. Responsables de esta transmisión histórica son las mujeres, las madres indígenas que preservaron el guaraní en sus hijos. Nuestro idioma es parte de nuestra personalidad. El Paraguay tiene como lengua propia, y esto lo dicen todos los viajeros que vinieron al Paraguay, los Robertson, Matfield, de Merced, Di Grati, en fin, todos dicen que en el Paraguay la lengua del Paraguay es el guaraní. En el caso paraguayo concretamente, yo creo que la influencia del doctor Francia, de su gobierno, apenas independizado el país, y la guerra contra la Triple Alianza han marcado profundas diferencias que yo sintetizo en dos aspectos fundamentales: la permanencia del idioma guaraní y todo lo que eso implica en nuestra forma de ser y de pensar en general, y la urbanización tardía. Cuando termina la guerra, vuelven alguna gente que habían ido al exilio, a quienes le había expulsado, a unos maestros extranjeros, los nuevos, los gobernantes que habían sido luego puestos a dedo por las tropas de ocupación, ¿no es cierto? Tratan de crear cosas nuevas, pero uno de los fenómenos importantes que se producen, me parece que es la prohibición de hablar en guaraní. El idioma guaraní era el idioma oficial. Y hasta 1787, cuando José Cardiel hace su libro, dice: en el Paraguay todo el mundo habla guaraní. Y todos tienen que hablar guaraní porque no hay otra forma de entenderse. Porque los aliados, especialmente los argentinos, parece que se dieron cuenta que el guaraní era algo que creaba identidad al pueblo paraguayo. Juan Cabral, el sargento que le salva la vida a San Martín en San Lorenzo, que es objeto de veneración, veneración escolar, por llamarlo de alguna manera, en la cultura rioplatense, sin embargo, y de acuerdo a la versión del propio San Martín, era indígena. Y que las famosas palabras que dijo, muero contento mi general porque hemos batido al enemigo, en realidad no eran esas, sino que él expresó algo en guaraní cuya traducción no se puede repetir sin rubor, decía San Martín.
Bueno, y nuestro país es el que más identidad fuerte tiene, el Paraguay. ¿Y cuál es el soporte principal de la identidad? El guaraní. Y el idioma guaraní. ¿En qué estado está el guaraní? Es una lengua desamparada. Desamparada. Es una lengua huérfana. ¿Huérfana por qué? Porque precisamente empieza a haber madres, por eso digo huérfana, empieza a haber madres que no hablan en guaraní a sus hijos. El guaraní es hablado por alrededor de 6 millones de personas, incluyendo regiones aledañas al Paraguay. La lengua ha dado identidad al país y se ha difundido a través del arte, específicamente la poesía, el teatro y las canciones paraguayas desde el siglo XIX. Eran música de salón en algunos casos, en la urbe principal que era Asunción, donde se reproducían las danzas que llegaban de Europa y las canciones, y estos aires plañideros que muchos llamaban purajey así, en los que ya el naciente criollo iba incorporando la lengua guaraní principalmente para transmitir sus emociones. Yo cuando estaba en Concepción del Uruguay, donde yo hice mis estudios secundarios, ¿no? Como no tenía con quién hablar guaraní, ¿no? Escribía monólogo y lo recitaba solo. El teatro en guaraní de Julio Correa, por ejemplo, que nace durante la Guerra del Chaco, es un poco resultado también de ese momento histórico dramático que estábamos viviendo. Yo lo titulo Paraguay-Uruguay y dice así: Shekonderuguay Sheretapona, Oimema Añandú y Pepoy Pusoko Sherekobe Neañuamijangua, Hatetambuewi, Kuchekepe Guaycharo Echacete, Achipubuibum Boraljure Cabo Shañoite, ya ves. Shekonderuguay Sheretapona, Derera y Cobeba, Mandu Arorupe Momburugu y Beshepuana. Hatishaga uno, que era supo, amo shemo ange coiba, o ya bebo pujarea putere kushaga. Shekonderuguay Sheretapona, Nana Mandu Aipa, mi takangemi, apukuiwa Kwesambuhipo, Anga Kuimba Ea Jabu Ajuhu. Akoi Sherajuba, Shekonderuguay Sheretapona, Ajebuyeuma Romunu Hawaii Shamboria Jura Peren en Bareteja, Topu Ande Koga, Tajorun de Kera, Taipotico Ara, Hasapucaipape, Buapaya Bay, Nasherobasa, Shekonderuguay Sheretapona, de la Juan Boqueva, Ñora y no, Poshi, Hamba en Boasi. Boraljura tape, ya yo pego anañe muno y ya heiba, jajatarendipe manche colcatú, ya yo aljupa. Flores, casualmente, después de haber escuchado este monólogo, ¿no? Es que insistió tanto en que yo fuera el que escribiera las letras de Ñemitú. El Imperio Español comenzó su decadencia durante el reinado de Carlos IV, entre 1788 y 1808. Inglaterra
eliminó el poderío naval español en Trafalgar en 1805. Los franceses ocuparon España el 17 de marzo de 1808. Carlos IV abdicó de la corona a favor de su hijo Fernando VII. Napoleón, verdadero dueño de la situación en España, no lo reconoció como rey. La presencia francesa promovió el alzamiento del 2 de mayo de 1808, patentizada para la inmortalidad en el célebre cuadro de Francisco de Goya. José I, hermano de Napoleón, proclamado rey de España y de las Indias, el 6 de junio de 1808, llegó a Madrid el 20 de junio. Su reinado significó la caída del Imperio Español en América. Causas internas. La deficiente administración, la relajación de costumbres, el régimen comercial de monopolio que impedía el crecimiento económico, la postergación de criollos y mestizos, la tiranía de la autoridad virreinal, las restricciones culturales. Causas externas. La influencia de la filosofía de la Ilustración, el influjo que ejercían en los criollos ilustrados los políticos de Europa, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, el papel de las sociedades secretas, excepto en el Paraguay, la participación activa de los jesuitas expulsados. Nosotros, en 1811, estábamos dependiendo de un imperio que se estaba resquebrajando y desapareciendo. La independencia de Paraguay viene como de rebote, de un sistema de maduración anticolonial. Aquellos paraguayos estaban hartos de un sistema colonial que los mantenía en la pobreza, mientras les exigía cada vez más tributos. A más de la extrema pobreza y el olvido en que vivía esta provincia mediterránea, era sin embargo la que aportaba mayor cantidad de rubros para el presupuesto del Virreinato del Plata. Históricamente, las razones de nuestra pobreza son varias: el aislamiento, la falta de educación, los malos gobiernos, la corrupción. La independencia tuvo un componente económico en sus causas. Razones económicas. Esas son fundamentalmente el hecho de que los criollos, no hay que llamar criollos acá, porque no eran criollos de Paraguay, es el mestizo, ¿no? No tenía ninguna facilidad para exportar, sobre todo. Podía hacer una economía privada dentro, sus pequeñas estancias, sus chacras de subsistencia, etcétera, etcétera. Pero en el momento de recibir efectivo, para poder tener ropa, para poder hacerse una casa, para poder educar a sus hijos, el español que estaba acá lo dominaba íntegramente a través de él. Él no tenía los impuestos que se debían a un país mediterráneo, etcétera. No, había una diferencia muy grande. El 14 de mayo se inicia la conclusión de una serie de desencuentros y sobre todo de frustraciones de los criollos paraguayos ante la actitud
renovadamente imperial del gobierno de España y de los gobernadores locales. Un tercio de lo que se gastaba en Buenos Aires y en todos los puertos del litoral era aportado por Asunción. La defensa que se hizo de la legalidad monárquica en el Cerro Mbaé o Cerro Porteño y Tacuarí se hizo nuevamente con una convocatoria de la antigua usanza de que acudan los paraguayos con sus caballos y armas para ir a defender la provincia. En la noche del 14 de mayo de 1811, un grupo de patriotas inició la gesta que dio origen a la República del Paraguay. La lucha contra los ingleses que invadieron el Río de la Plata y los triunfos de las tropas comandadas por oficiales criollos contra los porteños de Manuel Belgrano dieron a los patriotas la medida de su capacidad para ser libres. La situación era muy confusa. Nosotros en realidad tuvimos una guerra de independencia cruenta contra el poder de Buenos Aires, que se dirimió en las batallas de Cerro Porteño y Tacuarí. Ahí podemos decir que nos independizamos de la capital del virreinato del Río de la Plata. Inicialmente fuimos independientes de Buenos Aires, ¿por qué? Porque si se producía una rebelión de las provincias unidas del Río de la Plata, se supone que todas se rebelaban integradas a ese virreinato y nosotros formábamos parte de ese virreinato. Tras la Revolución de mayo de 1810, Buenos Aires pretendió convertirse en cabeza del virreinato del Río de la Plata. El gobernador Bernardo de Velasco no se sometió. Belgrano invadió el Paraguay y fue derrotado por los paraguayos en Paraguarí, al pie del Cerro Mbaé, conocido luego como Cerro Porteño, el 19 de enero de 1811. El 9 de marzo de 1811, una nueva victoria paraguaya obligó a Belgrano a solicitar una honrosa retirada. Las tropas porteñas regresaron a Buenos Aires sin lograr su objetivo. Velasco, con la excusa de evitar una nueva invasión porteña, pidió ayuda a la princesa Carlota Joaquina, esposa del rey portugués y hermana del depuesto rey Fernando VII, a quien reconocía sucesora a la corona de España. Dependíamos de España, desde luego, de una manera absolutamente casi abstracta, ¿no? ¿Qué poder ejercía? El poder español, el de Velasco, no tenía demasiada importancia. Yo creo que había otros movimientos más fuertes, sobre todo algo que no se ha hablado demasiado: las ambiciones de la intrigante princesa Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, que estaba queriendo ocupar el Paraguay. Además del partido españolista, además del partido porteñista, además del partido paraguayista, hubo un partido portugués en ese momento que abogaba por la presencia de Carlota Joaquina como heredera natural del poder real, porque era hermana de Fernando VII. Y en este momento hay una interesantísima explicación histórica de parte de algunos historiadores nacionales y extranjeros, Guido Rodríguez Alcalá, Bretza, Argentina, etcétera, en que dicen que el Paraguay, la independencia del Paraguay, en realidad atajó algo importantísimo: la presencia portuguesa acá en el Paraguay, que hubiera frenado la independencia del Río de la Plata. La llegada a Asunción
de José de Abreu, enviado de los portugueses el 9 de mayo, adelantó los planes para la noche del 14. El Paraguay iba a dejar de ser una provincia española. Provincia española, una manera de decir, porque el Paraguay en sí no era, ni tampoco la Argentina, no existía la Argentina, la Provincia Unida del Plata, no eran provincias españolas, eran posesiones de la corona española. Fue un proceso muy oscuro, muy ambiguo, que se definió finalmente con el gobierno de Francia, en donde ya no había lugar a ninguna duda de que estábamos frente a un país independiente, soberano, autónomo. ¿Ustedes se pueden imaginar a lo que se enfrentan los próceres de la independencia al amanecer del 24 de junio? Porque el 23 de junio se constituye la primera junta de paraguayos exclusivamente. Creo que más de alguno habrá dicho la famosa frase "Hambaebio yeya potako anga", porque desprenderse de códigos de conducta administrativos, sociales, etcétera, que duraron tantos siglos, costaría reconstruir no solamente la educación de la gente, los hábitos, los mecanismos de trabajo, la disciplina social que era necesaria y sobre todo el apego al respeto a la autoridad que en ese momento representaba todo, era lo más cercano que Dios tenía en la tierra, era la autoridad real. Eso no se escribió en el papel. Nunca se realizó un acta de la independencia del Paraguay. Recién la hizo don Carlos Antonio López en 1842, es decir, 30 años después. El 16 de mayo juró el nuevo gobierno, compuesto por José Gaspar Rodríguez de Francia, Juan Valeriano de Ceballos y Bernardo de Velasco. Velasco fue separado el 9 de junio y se constituyó el gobierno presidido por Fulgencio Yegros e integrado por Gaspar Rodríguez de Francia, Pedro Juan Caballero, Francisco Javier Bogarín y Fernando de la Mora. Una de las primeras medidas revolucionarias fue priorizar la educación de la ciudadanía. Recuerdo que Fulgencio Yegros, que era el presidente de la Junta Superior Gubernativa, si mal no recuerdo, estamos hablando del año 1812 por ahí, él se tomó ya el trabajo de escribir una especie de reglamento para los maestros. O sea, quiere decir que desde el primer momento los próceres de la independencia se preocuparon de la parte cultural. Por ejemplo, el bando del 6 de enero es firmado por Fernando de la Mora, por Pedro Juan Caballero y por Fulgencio Yegros. Y ellos hablan en ese bando del 6 de enero de 1812, todo pende en el hombre de la instrucción, que era absolutamente revolucionario en ese momento porque ponen la educación por encima del nacimiento. Y en ese momento las estructuras sociales estaban muy enmarcadas, muy rígidamente enmarcadas. En 1813, el Congreso nombró cónsules a Fulgencio Yegros y a José Gaspar Rodríguez de Francia. En 1814, otro Congreso creó la dictadura temporal para Francia. El 1 de junio de 1816, Francia fue declarado dictador perpetuo de la República durante su vida, con calidad de ser sin ejemplar. Esta es la Casa de la Independencia, monumento histórico y símbolo de nuestra soberanía. Este edificio fue construido en 1772. Fue epicentro la gesta de mayo,
pues acá se reunían los patriotas, acá conspiraban. En 1943, durante el gobierno del general Higinio Morínigo, la casa fue adquirida por el Estado paraguayo. Por decreto número 15.689 del 2 de mayo de 1961, fue declarada monumento nacional y restaurada luego de que en julio de 1960 estuviera a punto de ser demolida. Recrea la memoria colectiva de la vida de una familia en el Paraguay colonial, de una familia, digamos, pudiente, y tenemos varios salones que de alguna manera tienen un acervo de gran riqueza en todo sentido. Para cuidarla y conservarla, en 1961 se creó la Comisión Nacional de la Casa de la Independencia, con la dirección de Carlos Alberto Pucineri Escala. José Gaspar Rodríguez de Francia impuso una dictadura férrea que marcó a fuego la historia del país. Decía Efraín Cardoso, la teoría del poder absoluto fue aplicada en el Paraguay en beneficio de la independencia nacional. Francia juzgó que solo mediante la concentración del poder, el pueblo paraguayo podría conservar su independencia. En aras de la libertad nacional, sacrificó todas las libertades individuales. Aparece Francia como dictador, y la dictadura de Francia hace retroceder terriblemente todo lo que se había logrado ya, porque, como sabrás, Francia cierra las escuelas, los conventos, aísla totalmente el país, prohíbe la importación de libros excepto los que venían para él. Pero él no necesitaba perseguir la inteligencia, él no necesitaba cerrar instituciones educacionales. Ese aislamiento, eso sí se justificaba por muchas razones de la época. La gente dice, Francia nos encerró. Sí, nos encerró después que nos encerraron los otros. Lo que hace Francia es una reacción ante el bloqueo que sufre el Paraguay desde que se evade de la pertenencia como una de las intendencias del Río de la Plata. Francia, quizá la figura histórica más compleja del Paraguay, tiene detractores y panegiristas, pero nadie puede dudar de su influencia para consolidar la independencia nacional. Lo sucedió Carlos Antonio López luego de una breve transición con gobiernos inestables. Don Carlos abrió un tiempo nuevo para el Paraguay. En tiempos de don Carlos Antonio López, como hubo un auge económico a partir de la apertura de las restricciones comerciales que tenía el Paraguay anteriormente, y hubo mayor afluencia de riqueza de esa exportación, el Estado
tuvo mucho más recursos de golpe, ¿no? Porque el Estado, contrariamente a lo que se cree, el Estado que dejó el doctor Francia era un Estado en bancarrota. Ahí no había un peso. El que cree que Francia dejó dinero, lo único que tiene que hacer es leer su testamento. Ahí va a encontrar cuánto exactamente dejó el doctor Francia en las arcas del Estado. Y es una verdadera miseria. Y el mismo Carlos Antonio López lo dice en su primer mensaje presidencial. Él dice, ustedes son testigos de lo que nos dejó el doctor Francia en el estado miserable en el que nos dejó el gobierno anterior. Él mismo lo dice. Y luego pasan unos años en los que el Carlos Antonio López trata de hacer una buena administración del Estado, y luego se produce esta apertura de las fronteras del Río de la Plata al comercio paraguayo, a los productos paraguayos tradicionales, ¿verdad? Hierba, madera, tabaco. Y hay un pequeño auge económico, el Estado adquiere recursos, y esos recursos extra que don Carlos recibe los reinvierte en la contratación de técnicos extranjeros. Lo que hizo López no tiene parangón en la historia del Paraguay. Si hoy vinieran al Paraguay 247 técnicos con sus familias, con gente de mandos medios, que representan lo más granado del conocimiento científico del mundo, el Paraguay se transformaría hoy también. Testimonios de aquella época de fulgor constructivo son la estación del ferrocarril, el Palacio de López, comenzado a construir en aquel tiempo, el Palacio de Benigno López, el Palacio de Venancio López, la Iglesia de la Catedral, la Iglesia de Trinidad, la Iglesia de la Recoleta. Los restos de la fundición de VQI constituyen una muestra de la incipiente industrialización del Paraguay en la era de Don Carlos. De alguna manera, Carlos Antonio López implementa una infraestructura al país que le da una cierta fortaleza, una fortaleza muy importante. Justamente después se desencadena la guerra, teníamos fundición de hierro en Ibicuí, teníamos ferrocarril, teníamos telégrafo. La guerra de la Triple Alianza destruyó lo que se construyó. Francisco Solano López, tras suceder en el gobierno a su padre, se vio envuelto pronto en el torbellino de un conflicto cuyo resultado final fue la devastación del país. Fueron 5 años de resistencia tenaz ante la Triple Alianza, formada por Argentina, Brasil y Uruguay, cuya intencionalidad quedó patente al conocerse el tratado secreto firmado el 1 de mayo de 1865, que más parecía un pacto para exterminar al Paraguay. Fue la guerra más terrible que hubo en América Latina y finalizó solo con la muerte del mariscal Francisco Solano López en Cerro Corá, a manos de soldados brasileños. López entró en la leyenda para ser, a su vez, como Francia, alabado o denostado. Pero evidentemente la guerra siguió marcando, evidentemente la guerra torció nuestra historia y casi nos costó muchísimo desprendernos de sus aspectos negativos y de la devastación que causó.
El 15 de agosto de 1869, mientras en Acostañú los aliados preparaban la masacre de los niños paraguayos, en Asunción se formó un gobierno tutelado por las fuerzas de ocupación, un triunvirato integrado por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya. El Paraguay carecía de gente, de capital económico y de medios para producir. Solo poseía tierras fiscales, algunos edificios y un ferrocarril averiado que llegaba a Paraguarí. El 22 de junio de 1876, durante la presidencia de Juan Bautista Gil, las tropas de ocupación abandonaron el Paraguay. El 12 de noviembre de 1878 se dio a conocer el laudo del presidente de los Estados Unidos de América, Rutherford Hayes, que determinó que la Villa Occidental o Chaco pertenecía al Paraguay. Argentina pretendía ese territorio. En 1887, durante la presidencia del general Patricio Escobar, se crearon los dos partidos tradicionales, el Centro Democrático, luego Partido Liberal, el 10 de julio, y la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, el 11 de septiembre. Ambos partidos tendrían enorme protagonismo en la vida nacional. La economía de entonces reducía la comercialización de materias primas, específicamente yerba mate y tabaco, y luego la madera. La producción ganadera era todavía pobre. La inmigración y las inversiones extranjeras destinadas a la explotación de riquezas naturales del país contribuyeron para un leve crecimiento económico. Los extranjeros fueron importantes para rehacer la sociedad asuncena. Un ejemplo fue el médico italiano Dr. Francisco Morra, quien llegó al Paraguay en 1869 con la sanidad del ejército argentino. Se quedó y desplegó una gran labor. Era uno de los pocos médicos en la Asunción de entonces. A él se debe el hoy señorial barrio de Villa Morra. Los italianos llegaron en conjunto a partir de 1882. Había entre ellos arquitectos, ingenieros y constructores. En 1881 habían venido los alemanes que fundaron San Bernardino. Otros alemanes provenientes del Brasil fundaron a inicios del siglo XX Hohenau, Obligado y Bellavista en Itapúa, un conjunto poblacional conocido como las Colonias Unidas, una de las regiones más prósperas del Paraguay. Estadísticas de 1880 indicaban que en el Paraguay había unos 1000 italianos, 100 alemanes y 80 ingleses, a más de gente de otras nacionalidades. Luego llegarían más inmigrantes. Empiezan los inmigrantes. Inmigrantes de diversos puntos, incluso franceses,
Después, con el tiempo, algún grito de alemanes, algunos españoles, correntinos. Los correntinos tuvieron mucha influencia también. Bueno, entonces es una población que ya tiene una ideología moderna. Recibimos la visita de gente que vino no solamente a entregarse, sino a entregar lo mejor de su intelecto, lo mejor de su formación. Bertoni es un apóstol, viejo. Rafael Barre, otro apóstol. Josefina Pla, otra. Viriato Díaz Pérez, perteneciente a la más brillante de las generaciones españolas después del Renacimiento, a la generación del 98. Vino a enterrarse acá en el Paraguay y a producir 40 libros. Y son ellos los que han tenido una política que en cierta manera les ha resultado muy bien, que es la de la castellanización del Paraguay. Y la paradoja es que aún estos italianos, franceses, españoles, como después de todo, salen a la calle, tampoco están encerrados en su casa, sobre todo los hombres. Entonces, ellos mismos, al final, aprenden guaraní otra vez. Otro grupo inmigrante importante fue el de los japoneses, que llegó al Paraguay en 1936, mediante un acuerdo intergubernamental para fundar la colonia La Colmena, en el departamento de Paraguarí. La era entre el fin de la guerra y el ocaso del siglo XIX se caracterizó por una extraordinaria dinámica periodística. Hubo diarios, periódicos y revistas en cantidad y calidad. Figura fundamental de esa época y mártir del periodismo fue Blas Garay, el padre de la historiografía paraguaya. El discurso histórico en el Paraguay se inaugura con Blas Garay. Enviado en 1896 por el presidente Egusquiza a España, Garay halló en el archivo de Indias documentos que afirmaron jurídicamente los derechos del Paraguay sobre el Chaco. En España, Garay escribió 4 libros esenciales para nuestra historia. A su vuelta, fundó el diario La Prensa. Murió en 1899 asesinado por causa de un artículo periodístico. La Garay es una cumbre. Es una cumbre sobre todo desde un punto de vista biológico. Muere a los 26 años. Blas Garay es un hombre muy joven que pertenece a la generación del 900, que es una generación emblemática en el Paraguay, porque nace no mucho después de la contienda que nos dejó diezmados, y esta gente del 900 se preocupan por las problemáticas nacionales. Yo creo que es gente que tuvo una doble virtud. En primer lugar, de una honestidad muy grande, y en segundo término, de una preparación, de una formación que no ha tenido ninguna otra generación del Paraguay. La famosa generación del 900 del Colegio Nacional fue algo extraordinario, fue un semillero, apareció Cecilio Báez y toda esa gente, vinieron después los de CUT, etc. A finales del siglo XIX seguía incubándose la tragedia que 30 años después derivaría en la Guerra del Chaco. El Paraguay debía prepararse en el campo jurídico y en el militar. El siglo XX se inició con el gobierno de Emilio Aceval, quien había asumido el 25 de noviembre de 1898.
En enero de 1902 fue derrocado y sustituido por el vicepresidente Héctor Carvalho, a quien relevaría el coronel Juan Antonio Ezcurra. Ezcurra sería el último presidente colorado de esa era. En diciembre de 1904 entregó el poder al Partido Liberal en la culminación de un alzamiento iniciado en agosto de ese mismo año. El primer presidente de la era liberal fue Juan B. Gaona. Los primeros años del siglo XX serían de caos y violencia. En 1911, el país no pudo festejar el centenario de la independencia. Reinaba la pendencia. El gobierno del coronel Albino Jara decretó feriado nacional del 13 al 20 de mayo y se pasó la conmemoración para 1913. Tampoco hubo festejo. El único homenaje al centenario de la independencia en 1911 fue el poema Canto Secular de Eloy Fariña Núñez. Paraguay, Asunción, murmura el labio y la visión del paraíso bíblico, hace entonar los párpados y puebla la retina de pompas tropicales, una tierra de sol y de silencio, de plátanos, naranjos y perfumes, donde el invierno es primavera riente. Y sin cesar florecen las potencias húmedas y vitales de Deméter, en desbordante plenitud de vida y en henchimiento pródigo de savia. El Chaco sería escenario de otra tragedia nacional. Desde la independencia se arrastraba el problema de soberanía sobre ese territorio entre el Paraguay y Bolivia. En la era colonial, 1792, el Paraguay fundó el Fuerte Olimpo. Tras la Guerra de la Triple Alianza, el laudo Hayes le dio al país la posesión del territorio sin definirse los límites con Bolivia. En 1889 apareció la fábrica taninera de Puerto Casado y en 1926 empezó la colonización menonita propiciada por el gobierno de Eligio Ayala. Por su parte, los bolivianos comenzaron a fundar fortines militares en el Chaco a partir de 1905. La guerra se hacía inminente. La mediación internacional no pudo detenerla. Yo nací bajo la presidencia de Eligio Ayala, en donde ya se hablaba mucho de la posibilidad de una guerra con Bolivia. Después sucedió José P. Ullari y al final de su mandato comenzó la guerra. Después lo sucedió Eusebio Ayala, que estuvo durante toda la guerra. Y en fin, esas etapas fueron de una liberalidad puesta al servicio de la libertad en una forma increíble.
que permitió incluso sucesos como los del 23 de octubre que no se hubiesen podido realizar sin una amplia gama de libertades que se daba al pueblo. Luego de varias escaramuzas y una movilización en 1928, la guerra se desató en 1932. Hasta 1935, la lucha fue cruel en un territorio hostil donde la metralla, el fuego y la sed dieron fieros guadañazos que cegaron la vida de unos 100.000 paraguayos y bolivianos. Fue una epopeya en la que el pueblo paraguayo en armas consiguió una victoria prodigiosa. De aquella gesta quedan nombres como los de Eusebio Ayala, José Félix Estigarribia, Rafael Franco, Carlos J. Fernández, Juan Bautista Ayala, Nicolás Delgado, Luis Irrazábal, Francisco Brizuela, Eugenio Alejandrino Garay, José Bozano, Gaudioso Núñez, Paulino Antola, Damaso Sosa Valdés, Carmelo Peralta, Rogelio Echeverri, Alfredo Ramos, Abdón Palacios, Basiliano Caballero Irala, José María Casal, Ramón L. Paredes, Luis Santiago, Federico W. Smith, Francisco Caballero Álvarez, Vicente Machuca y tantos otros, como los héroes civiles de la retaguardia y las heroínas mujeres que se dedicaron a la producción agrícola durante la contienda y aliviaron el dolor de los combatientes como enfermeras. Un grave déficit histórico del Paraguay ha sido la falta de institucionalidad. Hubo varios intentos para remediar el mal a través de constituciones que en oportunidades fueron letra muerta y en otras una ley suprema para arropar una dictadura. 25 de noviembre, durante el gobierno de Cirilo Antonio Rivarola, se promulgó la Constitución de 1870, considerada la primera en su género del Paraguay. Por primera vez se reconoció con jerarquía constitucional el principio de la separación de poderes, con interdependencia funcional, igualdad jurídica y reciprocidad. El gobierno del general José Félix Estigarribia impuso la Constitución de 1940, que consagró la hegemonía del poder ejecutivo. Estigarribia la pensó a su medida, dada la coyuntura de inestabilidad política. Pero él murió el 7 de septiembre de ese mismo año y la norma política moldeó la dictadura del general Higinio Morínigo, quien sucedió a Estigarribia. El 25 de agosto de 1967 entró a regir una nueva constitución. Hacía 13 años que gobernaba Stroessner. Esa constitución también dio facultades extraordinarias al Ejecutivo. La Constitución del 67 fue modificada en 1977 para la reelección sin límites de Alfredo Stroessner. Tras la caída de este, una nueva constituyente llamada por el gobierno del general Andrés Rodríguez
elaboró la Constitución de 1992, que establece un régimen democrático basado en el equilibrio de los poderes. Esta es la Constitución que nos rige actualmente. Tras la Guerra del Chaco se impuso una fuerte corriente militarista en el poder. El golpe de 1936 llevó a la presidencia de la República al coronel Rafael Franco, quien sería derrocado un año después. En 1939, con el apoyo del sector joven del Partido Liberal, asumió como presidente el general José Félix Estigarribia, quien moriría el 7 de septiembre de 1940 en un accidente aéreo. Luego de Estigarribia se instaló la larga dictadura del general Higinio Morínigo entre 1940 y 1948. En 1946 sobrevino un breve periodo de libertades públicas, conocido como la Primavera Democrática, previo al drama posterior que fue la Revolución de 1947, que dividió al país en persecutores y perseguidos y tuvo una dolorosa proyección. Tras un largo periodo de anarquía, el 4 de mayo de 1954, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Alfredo Stroessner, se alzó contra el presidente Federico Chávez y pasó a constituirse en el árbitro absoluto del poder. El 15 de agosto de ese año, Stroessner llegó al Palacio de López como presidente de la República, inaugurando un régimen autoritario y represivo que duraría hasta la madrugada del 3 de febrero de 1989. El régimen de Stroessner fue el del poder omnímodo de un hombre y se caracterizó por la intolerancia, la persecución, la absoluta falta de garantía a los derechos humanos, la tortura y hasta la muerte de los opositores. Ese régimen tuvo su apogeo en los años 70, con una economía en auge gracias a la producción sojera y algodonera y sobre todo a las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. Sin embargo, al comenzar los años 80, entró en decadencia por los problemas económicos del país, por la corrupción descontrolada, los conflictos con amplios sectores de la sociedad y por la división en el propio estronismo. ¿Y cómo persiguió Stroessner la cultura? Ahí los acentúa el asunto, echando a los mejores profesores de la universidad y de los colegios de bachillerato. Y al mismo tiempo inauguraba escuelas. Y bueno, como Castro también la alfabetización. ¿Pero para qué queremos la alfabetización si después no podés leer, ni opinar, ni escribir, no podés disentir porque te tenés que suicidar de hambre? El gobierno de Stroessner se volvió insostenible, enfrentado con la Iglesia, sostenido sobre la base de la prebenda, aislado por los gobiernos democráticos del mundo, con una economía en franco declive, sin inversiones ni producción sustentable, mantenía sin embargo su fuerza y solo un levantamiento militar lo pudo deponer. .
madrugada del 3 de febrero de 1989 culminó el golpe militar liderado por el general Andrés Rodríguez, que puso fin al régimen de Alfredo Stroessner. Rodríguez asumió la presidencia provisional y el 1 de mayo del mismo año fue electo para concluir el periodo presidencial 1988-1993. La ciudadanía conquistó por fin las libertades públicas y los derechos fundamentales. En 1993 fue electo presidente el ingeniero Juan Carlos Wasmosy, el primer civil colorado que pudo terminar su mandato constitucional. Su gobierno fue marcado por la gran crisis financiera que se inició en 1995 y se extendió hasta 1998. La misma afectó a mucha gente que perdió los ahorros de toda la vida. A Wasmosy sucedió el ingeniero Raúl Cubas Grau, quien tras soportar el asesinato de su vicepresidente Luis María Argaña, la tragedia del marzo paraguayo en 1999 y la inminencia de una destitución por juicio político, se vio obligado a renunciar. Con el presidente destituido y el vicepresidente asesinado, la presidencia de la República quedó a cargo del titular del Congreso, Luis Ángel González Maqui, a quien la Corte Suprema confirmó en el cargo hasta la finalización del periodo constitucional que iba hasta el 2003. Del 2003 hasta el 2008 gobernó Nicanor Duarte Frutos, el último presidente colorado en 61 años de hegemonía política de la Asociación Nacional Republicana. El 20 de abril del 2008, la ciudadanía en históricos comicios eligió a Fernando Lugo, quien se había candidatado por la Alianza Patriótica para el Cambio, integrada por el Partido Liberal Radical Auténtico y otros partidos de izquierda y de centro. El 15 de agosto del 2008, por primera vez en su historia, el Paraguay vivió una transición gubernamental pacífica de un signo político a otro. Para que esto ocurriera, tuvieron que pasar casi 200 años de existencia independiente. La historia del Paraguay ha sido preferentemente contada desde la perspectiva de la política o de las hazañas militares, pero nuestro país tiene una rica memoria en cuanto a su cultura, las manifestaciones sociales, las artes, el deporte. Acá lo que menos renta es la cultura. O sea, la inteligencia no se paga. La música paraguaya es hoy reconocida en el mundo, sobre todo luego de la instalación en Europa en los años 50 del trío Los Paraguayos. Ayer, de nuevo yo partí. Con Luis Alberto del Paraná, Digno García y Agustín Barbosa,
Pero ¿cómo se originó esa música? La música paraguaya prácticamente se originó a partir de la música española. Estamos hablando de los famosos aires plañideros a los que se referían los visitantes del Paraguay de los tiempos previos y posteriores a la independencia, que eran las canciones españolas que el paraguayo el criollo en ese momento, iba adaptando a su sensibilidad. La primera vez que aparece algo que insinúa, lo tenemos en una edición de la revista El Semanario, en los tiempos de los López, cuando hay una crónica en la que, entre comillados, se dice que el pueblo en la plaza bailó sus polcas, como diciendo la suya, no la de los salones, porque la polca que se bailaba en los salones era como se señalaba la europea. Dos nombres referenciales de la música en el Paraguay, entre otros grandes, son los de Agustín Barrios y José Asunción Flores. Nuestras máximas concertistas de guitarra, Berta Rojas y Luz María Bobadilla, llevan en las alas de sus manos la música de Barrios por el mundo. Esto es Agustín Barrios para mí. Es lo sublime, es lo transparente, es la música que eleva, es la técnica depurada en el instrumento. Es una imagen positiva de un Paraguay, que es lo que queremos mostrar. Agustín Pío Barrios, un paraguayo universal. En 1925, un joven músico, José Asunción Flores, creó la guarania. Una música auténticamente paraguaya que ya es inmortal como su creador. El propio Flores la definió: la guarania es de mi pueblo, escrita para y por mi pueblo. Flores murió en 1972 en Buenos Aires y solo en 1991, tras la caída de la dictadura, sus restos pudieron ser repatriados. Las letras paraguayas tienen una cumbre: Augusto Roa Bastos, ganador del Premio Cervantes en 1989 con una obra que es un clásico en la literatura universal, Yo, el Supremo. Roa Bastos, con toda el aura de su grandeza, falleció el 26 de abril del 2005. La literatura se me ofreció como una manera de expresar mis sentimientos más profundos. Eso que a veces uno siente cierta inhibición para comunicar en la conversación habitual. La escritura, sobre todo en el terreno de la literatura de imaginación, permite una entrada mucho más profunda en el universo humano, en el estudio de los caracteres, de la manera de ser de la gente, que es mi campo de observación permanente, ¿no? A mí me interesa mucho la gente y esta observación permanente del semejante, del prójimo, es también la que me ha permitido conocerme gradualmente a mí mismo.
Cuando él estaba en coma para morir, acá en Asunción, yo fui a visitarlo en el sanatorio y delante de mis primos, que eran mis sobrinos, que son médicos, tengo varios sobrinos médicos, ¿no? Y el médico de guardia de allí, ¿verdad? Y le tomo la mano a él, ¿no? Y le aprieto la mano y le digo, mira, ¿sabes con quién estás? ¿Quién soy yo? Yo querría tener una señal tuya de que me estás escuchando, ¿no? Es el amigo a quien vos decías de que sos el único amigo que tiene una amistad sin sombra conmigo. Él decía que la amistad de él conmigo era una amistad sin sombra, ¿no? Y yo sentí que había un intento de levantar la mano, ¿no? De levantar hacia arriba y yo impresionado y que me apretaba la mano, ¿no? Yo tomé eso, no sé si es emotivo mío, es un efecto psíquico, pero delante de todos los médicos, ¿no? Esa señal. 2 horas antes de morir. El doctor Carlos Federico Avente es una institución paraguaya en Buenos Aires. Allá conoció y cobijó a todos los grandes que se fueron a la capital argentina a buscar su destino. Entre ellos, esa figura extraordinaria que fue Herip Campos Cervera, quien le dedicó su poema más célebre, Un puñado de tierra. Un puñado de tierra con el cariño simple de sus sales y su desamparada dulzura de raíces. Un puñado de tierra que lleve entre sus labios la sonrisa y la sangre de tus muertos. Quise de ti tu noche de azahares, quise tu meridiano caliente y forestal. Quise los alimentos que pueblan los duros litorales de tu cuerpo enterrado y quise la madera de tu pecho. Eso quise de ti, patria de mi alegría y de mi duelo. Eso quise de ti, quise de ti, quise de ti. Pero así caminando bajo nubes distintas, sobre los fabricados perfiles de otros pueblos, de golpe te recobro. Por entre soledades invencibles o por ciegos caminos de música y trigales, descubro que te extiendes largamente a mi lado con tu martirizada corona y con tu limpio recuerdo de guaranias y naranjos. Estás en mí con todas tus banderas, con tus honestas manos labradoras y tu pequeña luna irremediable. Un puñado de tierra, eso quise de ti, y eso tengo de ti, tengo de ti, tengo de ti. Con Herip yo me conocí mucho antes de escribir eso. Esa poesía lo escribió él en Córdoba, porque estaba trabajando en Córdoba. Y desde Córdoba me lo mandó. Tengo el retrato de él y lo tengo el escrito auténtico de puño y letra de él, ¿no? Y me lo dedicó al amigo hermano proginista. Porque todos nos consideramos hermanos. Arsenio Erico
Es un hombre cuyo nombre no necesita adjetivo para que se sepa que fue el más grande deportista que dio el Paraguay. Sigue siendo el goleador absoluto del fútbol argentino y el más genial cabeceador que hubo transitado las canchas porteñas. Venerado en Buenos Aires, hoy sus restos reposan para siempre en un mausoleo especial instalado en el Estadio Defensores del Chaco, hasta donde llegaron tras una peregrinación que se inició en el estadio del club, en el que Erico deslumbró con su arte, el Independiente de Avellaneda. Erico, Arsenio, estuvo conmigo en Concepción del Uruguay, estuvieron un mes cuando hicieron la gira de la Cruz Roja. Fue un artista con una plasticidad increíble. Para mí fue el mejor jugador que hubo en la República Argentina, para mí. El deporte paraguayo ha dado grandes nombres que honraron al país. Luis Gilberto Ruiz en natación, Kit Pascualito en boxeo, Edith Núñez en básquetbol, Víctor Manuel Pecci en tenis, Carlos Franco en golf y tantos ídolos del fútbol. Hoy, el Paraguay es sede permanente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, un logro obtenido por la gran labor dirigencial del doctor Nicolás Leos. Bueno, yo tenía primero en el mate el ser un día presidente de la Confederación Sudamericana. Y después viendo cómo estaban la situación en los demás países y todo, ahí me entró el deseo de construir la sede permanente en nuestro país, dejar ese aporte a nuestro país y por supuesto que a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ahora, llegar a lo que de repente llegamos es un poquito, yo mismo estoy medio... Sobrepasa lo que yo había pensado. Yo quería hacer una pelota grande, ahí decía mi señora, tiene que haber, pero cuando empezamos a buscar la pelota encontramos una firma en Brasil que nos hiciera la técnica de Brasil. Después los brazos que sostiene, porque necesitábamos con mucha fuerza, vimos un escultor, Germán Guyari, y bueno, y todas las cosas. Como cualquier otro, el Paraguay es un país con fortalezas y debilidades que han marcado su existencia en todas las etapas de su historia. Como fortalezas yo veo tres componentes, que son la población joven, la disponibilidad de agua dulce, tanto superficial como profunda, y la ubicación geográfica. Creo que nuestra fortaleza fundamental es nuestro aguante, nuestra capacidad de sufrimiento. Nuestra capacidad de seguir adelante a pesar de los reveses de nuestra historia colectiva y nuestra historia personal. Y sinceramente digo que somos buenos los paraguayos porque mira que hemos tenido malos gobiernos y si nos hubiéramos dejado llevar por esos malos gobiernos hubiéramos andado como en el oeste baleándonos por la calle. Creo que una de las principales fortalezas de nuestro país es que es todavía un país joven y virgen en muchos aspectos. O sea, todavía el camino está por hacerse. Paraguay sigue siendo hoy un país eminentemente afectado por la
por el analfabetismo. Es una nación con un número ya intolerable de analfabetos. Se ha disfrazado el número real de analfabetos desde siempre. Yo creo que la educación pública en Paraguay adolece de muchas cosas por el momento. Hay un alto índice de analfabetismo funcional en el Paraguay. No sé si reconocido por los estamentos del Estado, pero sí en la cotidianidad se percibe. En algún caso dicen analfabeto funcional, pero ¿qué quiere decir analfabeto funcional? Si funciona como analfabeto, es una persona analfabeta la que funciona como analfabeta y terminó, ¿verdad? Pero acá lo que falta es una clase intelectual, una élite. El déficit ha sido siempre la educación, que ha vivido numerosos procesos, intentos, pero no ha llegado todavía a consolidarse y a producir realmente mayor cantidad de ciudadanos bien formados, con una gran capacidad de conocimiento, de raciocinio principalmente, para encontrar la solución a sus propios problemas. Cuando yo digo decadencia cultural, hay individualidades de la vieja generación, de la generación actual, de las generaciones jóvenes, que son individualidades muy válidas culturalmente, pero la mayoría son autodidactas, no son resultado de nuestras instituciones educacionales en el sentido académico de la palabra, ¿verdad? En el Paraguay la ignorancia no tiene escapatoria. Nuestro pobre pueblo sigue siendo ignorante. Y ahí es donde yo creo que el Paraguay tiene históricamente un gran desdén hacia el conocimiento, hacia el talento, hacia la capacidad. Tiene un menosprecio a los libros, y de eso también está nutrido nuestra memoria histórica. Los paraguayos estamos en una mentalidad medieval y rural, por lo tanto. Es una desgracia del paraguayo, eso del sentirse poca cosa. Siempre creemos que somos menos que los de afuera. Y sin embargo estamos demostrando muchas veces que somos iguales, por lo menos iguales, ¿verdad? En distintos campos. Pero ahora tenemos la exportación de soja que va sin pagar ningún impuesto, porque la materia prima en todos los países desarrollados, la exportación de materia prima paga impuestos. Acá los sojeros se van a enojar conmigo porque están convencidos que ellos son el factor de la riqueza del país, pero no es así. Es muy importante la soja, pero solamente quedarse en la exportación de materia prima no enriquece al pueblo, enriquece a los exportadores únicamente. Acá lo que hace falta es industrializar eso. Los paraguayos constituimos un pueblo apasionado por nuestra historia. Discutimos sobre ella con vehemencia y muchas veces estamos a favor o en contra de personas y hechos más por emoción que por razón. ¿Nos han contado bien nuestra historia? Yo diría que la historia del Paraguay hasta mediados del siglo XX es la historia del poder. Un poco las descripciones bélicas, historia de personajes políticos o militares de alguna manera, ¿verdad? Y queda un poco fuera la sociedad, la economía, la mujer, los campesinos, los indígenas, etcétera, las mentalidades, ¿no? Nos han endiosado a muchísimos personajes, han olvidado a muchos otros. Bueno, lo que a mí me enseñaron, que es lo que supongo que le enseñaron a todas las últimas generaciones, es que somos un país con una rica historia en guerras y en héroes militares, ¿no? Pero de los héroes civiles, de los maestros, de los educadores, los artistas, de los profesionales, de esos que siento yo construyen ese país nuestro, de ellos poco y nada se habla, ¿verdad? Yo creo que la última generación de historiadores paraguayos ya fallecida es la que intentó separarse de esa línea y volverse un poco más científicos, un poco más objetivos, y yo creo que lo lograron. Voy a mencionar por lo menos 3 grandes historiadores que, a mi modo de ver, que hicieron un trabajo objetivo, sereno, en lo posible despojado de partidismo.
Y los quiero recordar básicamente a Efraín Cardoso, a Julio César Chávez y a Rafael Eladio Velázquez. La actual. Porque hay cambios de pensamiento que si no se ven resultados de inmediato se van a ver con el tiempo. En los últimos 20 años yo creo que se está gestando por primera vez en la historia del Paraguay una cultura basada en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, que no es lo mismo, y en la libertad de asociación plena. Que los resultados no sean satisfactorios, pues muy bien, yo juzgo de idéntico modo. No son satisfactorios, pero hay que reconocer que con anterioridad no hemos tenido esta posibilidad de hacerlo. Estos 20 años de democracia, con todos los tropezones que tenemos, yo creo que es, comparado con lo anterior, sigue siendo una época luminosa que va a dar mucho que ponderar a los investigadores del futuro. Renació la esperanza, volvió a morir, pero la esperanza resucita siempre. Y a pesar de que 70 años después de haber nacido, no vivo en el Paraguay que yo he soñado, espero que algún día sí, aunque ya no viva más. Creo que la mejor época es la que tiene que venir, que todavía la estamos esperando. Yo creo que está por llegar y espero que pronto. El Paraguay es un país con grandes potencialidades que le nacen de la propia naturaleza, con abundante agua dulce que le asegura la provisión para el futuro. Posee también otra riqueza genuina, la generación abundante de energía hidroeléctrica. Primero fue Acaraú, luego Itaipú y Yacyretá. Somos como somos, y para saber mejor por qué somos como somos, debemos conocer nuestra historia. Somos derivación de nuestro pasado y eco de nuestro presente. Debemos seguir hurgando en nuestra memoria histórica, tratando de interpretarla desde la razón, discutiéndola con la pasión sana de quien busca la verdad sobre los propios prejuicios. Falta unidad, nos falta articulación de fuerzas. En Paraguay está muy dividido, está muy diseminado, y en la medida en que no logramos construir la esfera pública, es decir, un espacio que trascienda los intereses sectoriales o partidarios, identificamos el bien común. Bueno, esto nos conviene a todos, la soberanía nos conviene a todos, la seguridad nos conviene a todos, el despegue económico nos conviene a todos, la reforma agraria, etcétera, políticas tributarias. Hay cuestiones que nos convienen a todos. Entonces nos pongamos de acuerdo en torno a lo que nos conviene a todos. Obviamente así simplificado parece inocente, pero en el fondo no lo es. Es el contrato social básico, el pacto social sin el cual no se puede construir en conjunto. Un Paraguay en donde no existan rencores políticos ni odios, sino que todo el mundo trabaje, porque si se trabaja y no se roba vamos a tener un estupendo país. Seguiremos debatiendo sobre virtudes y vicios de nuestros prohombres. Pero los hechos están. Sobre ellos nos erigimos los paraguayos, y a la par de buscar en nuestra historia, debemos demandar en nuestra propia intimidad particular las respuestas a todas las preguntas. Nosotros somos responsables de nuestro presente y
responsables del futuro de la patria. La gesta del 14 y 15 de mayo de 1811 es una de las páginas más brillantes de nuestra historia. Es el acta de bautismo de todos los paraguayos. Muchos acontecimientos se sucedieron desde entonces, heroicos, gloriosos, memorables algunos, tristes, perniciosos o intrascendentes otros, pero todos ellos hicieron de este país la patria que tenemos hoy. En esa eterna búsqueda de la igualdad, la justicia, la libertad, porque de cenizas redimidas hemos levantado nuestra raza y construido una nación. Ojalá todos juntos miremos un horizonte común para acceder a ese desarrollo sustentable que nos dé una mejor calidad de vida a los paraguayos. 200 años no han transcurrido en vano. Nuestro país está en pie, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus amenazas y sus oportunidades, pero libre en una libertad que depende de nosotros. Somos libres para hacer del Paraguay lo que queremos que sea. ¡Viva el Paraguay! Independencia y vida. Y vida.